Buenas tardes, mi nombre es Johan Steven, del curso décimo de la jornada tarde. Y aquí están mis compañeras. Buenas tardes, mi nombre es Daicaris García, también soy de décimo y aquí está mi otra compañera. Buenas tardes, mi nombre es Lili Oviedo y esta es mi otra compañera. A few minutes later. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Castillo y yo soy la editora. Cuando escuchamos de Don Quijote de la Mancha, muchos pensamos que es un señor loco peleando contra molinos de viento. Pero si les dijera que la historia cambió para siempre la forma de escribir novelas, porque antes de Cervantes las historias eran muy diferentes a las que conocemos hoy. Bueno, no existían novelas como Harry Potter, Los Juegos del Hambre, Percy Jackson o incluso series que vemos en plataformas digitales. La mayoría de los relatos tenían héroes perfectos, finales predecibles y personajes que casi nunca cambiaban. Entonces apareció Miguel de Cervantes y decidió romper todas las reglas. 10 seconds later. Imaginen que llega un profesor al salón y dice, olviden todo lo que saben de literatura. Pues eso hizo Cervantes hace más de 400 años. Lo más sorprendente es que lo hizo con la historia de un hombre que confunde la realidad con su imaginación. Pero la pregunta es, ¿por qué una historia escrita en 1605 sigue siendo estudiada en todos los países del mundo? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué hizo Cervantes para que los expertos la llamen la primera novela moderna del mundo? Hoy vamos a descubrirlo. Primero, Cervantes puso de cabeza las ideas tradicionales sobre el amor, el honor y la violencia. Segundo, creó una historia donde muchas voces cuentan diferentes versiones de los mismos hechos. Tercero, convirtió su novela en un diálogo con muchos otros libros. Cuarto, mezcló distintos tipos de narradores y géneros literarios dentro de una misma obra. Y por último, el final de Don Quijote cambió completamente la forma de entender el cierre de una novela. Pero antes de llegar a esa última razón, empecemos por la primera, porque aquí es donde Cervantes comienza a romper todas las reglas. Razón número 1. Cervantes pone de cabeza la literatura, amor, violencia y honor. Para entender esta primera razón, primero tenemos que viajar a la época de Cervantes. En los libros de caballería, los caballeros eran prácticamente perfectos. Siempre eran fuertes, siempre ganaban, siempre defendían el honor y siempre conquistaban a la mujer que amaban. Era casi imposible que fracasaran. No teman, yo derrotaré al dragón con tan solo un golpe. ¡Qué increíble! Ni siquiera sudó. Exactamente así eran muchos héroes de los libros de caballería. Casi parecían invencibles. Pero Cervantes pensó, ¿y si ese héroe existiera en la vida real? Entonces creo que Alonso Quijano, un hombre común, ya mayor, delgado, sin dinero, que después de leer demasiados libros de caballería decidió convertirse en un caballero. Vamos, Rocinante. Creo que Rocinante y Don Quijote necesitan mantenimiento. Ahí aparece uno de los cambios más importantes. En lugar de un héroe perfecto, tenemos un protagonista lleno de errores. Se equivoca constantemente, pierde peleas, confunde la realidad y aún así nunca deja de intentarlo. Hoy estamos acostumbrados a personajes así. Spider-Man comete errores, Batman fracasa, Harry Potter pierde personas importantes, pero en la época de Cervantes eso era completamente novedoso. Lo mismo ocurre con la violencia. En los antiguos libros de caballería pelear era casi glorioso. Todo parecía elegante. Las batallas convertían al héroe en una leyenda. Gigante malvado, prepárate. No era un gigante, era un molino, otra vez. Aquí, Cervantes hace algo revolucionario. La violencia deja de verse como algo heroico. Cada pelea tiene consecuencias. Don Quijote termina golpeado, ridiculizado y muchas veces lastimado. La obra muestra que una violencia no siempre resuelve los problemas. Como consecuencia, nace de los errores, las apariencias o la falta de comprensión. También cambia la idea del honor. Antes, el honor dependía de lo que los demás pensaran de ti, pero Don Quijote actuaba porque cree que está haciendo lo correcto, aunque todo el mundo se ría de él, aunque siempre pierda, aunque nadie crea en sus aventuras. Y eso hace que el personaje sea mucho más humano, porque todos alguna vez nos hemos equivocado creyendo que estamos haciendo lo correcto.
En otras palabras, Cervantes tomó las reglas de los libros de caballería, las volteó por completo y creó personajes mucho más parecidos a las personas reales. Ese fue el primer gran paso para crear la novela moderna, porque desde ese momento los protagonistas dejaron de ser héroes perfectos y comenzaron a parecerse a nosotros. Pero Cervantes todavía tenía otra sorpresa. No quería que una sola persona contara toda la historia. Quería que muchas voces participaran. Y eso nos lleva a la segunda razón. Razón número 2. La primera novela polifónica. A few moments later. Imaginemos esta situación. En el descanso del colegio ocurre una pelea. 5 personas la ven. Luego el profesor les pregunta ¿qué pasó? ¿Creen que todos contarán exactamente la misma historia? Claro que no, uno diría que el culpable fue el primero que empujó, otro diría que solo fue un accidente, y alguien más diría que ni siquiera hubo pelea, sino un juego que terminó mal. Todos estuvieron allí, pero cada uno lo vio desde una perspectiva diferente. Eso mismo sucede en Don Quijote. Y aquí está una de las grandes innovaciones de Cervantes. La historia no depende de una sola voz que lo sabe todo. Hay muchas voces que opinan, cuentan, contradicen y hasta dudan de lo que ocurre. A eso se le llama polifonía. La palabra polifonía significa literalmente muchas voces. En literatura quiere decir que distintos personajes tienen su propia forma de pensar y de interpretar la realidad. El autor no obliga al lector a creer solo una versión, nos deja escuchar varias, y nosotros decidimos cuál nos convence más. Encontré el legendario yelmo de armadura. Con esta armadura seré invencible. Yelmo, esta es la olla de mi abuela en la que ella cocina. Yo creo que los dos tienen algo de razón. Para Don Quijote es un casco, para la abuela de Caris es una olla. Todo depende de quién lo esté mirando. Y Cervantes nunca aparece diciendo, esta es la única verdad. Nos deja frente a dos maneras de entender el mismo objeto. Eso hace que la historia sea mucho más interesante. Pero la polifonía no solo aparece en escenas como esa, también está en la forma en que hablan los personajes. Cada uno tiene una personalidad muy marcada. Don Quijote habla como si viviera dentro de un libro de caballería, utiliza palabras elegantes, antiguas y heroicas. Siempre está pensando en gigantes castillos y aventuras heroicas. En cambio, Sancho Panza habla como una persona del pueblo, usa refranes, hace bromas, piensa en la comida y el dinero y en resolver los problemas de manera práctica. Ninguno de los dos está completamente equivocado. Don Quijote representa los ideales, los sueños y la imaginación. Sancho representa el sentido común y la experiencia. Los dos aprenden el uno del otro. Eso también era algo nuevo para la literatura de la época. Cabalgaremos durante 3 días por encontrar justicia. ¿Y no sería mejor almorzar primero? Con hambre no llegamos ni a la esquina. Mientras uno piensa en cambiar el mundo, el otro piensa en que no se le fríen los almuerzos. Esta variedad de voces hace que los personajes parezcan personas reales. En muchas historias antiguas, todos hablan de manera muy parecida. Aquí no. Cada personaje tiene su propia forma de expresarse, de pensar y de reaccionar. Por eso, muchos críticos consideran que Don Quijote fue una de las primeras novelas donde los personajes tienen una identidad propia y no son simples figuras al servicio del héroe. Incluso personajes secundarios cuentan sus historias, explican sus motivos y muestran que cada personaje tiene una vida distinta. El mundo de una novela deja de girar únicamente alrededor del protagonista. Eso A few minutes later. se parece mucho a la vida real porque ninguna persona conoce toda la verdad. Cada uno cuenta los hechos según lo que vio, sintió o creyó, y Cervantes convirtió esa idea en literatura. Por eso decimos que Don Quijote fue la primera gran novela polifónica, no porque todos estén de acuerdo, sino porque todos tienen derecho a ser escuchados. Y esa forma de contar historias sigue presente hoy. La vemos en novelas, películas y series donde distintos personajes muestran versiones diferentes de un mismo acontecimiento. Cervantes ayudó a abrir ese camino hace más de 4 siglos. Pero Cervantes todavía fue más lejos. No solo hizo hablar a muchos personajes, también hizo que su novela conversara con otros libros. Y ahí encontramos la tercera razón por la que Don Quijote también cambió la historia de la literatura. Razón número 3. La primera gran novela intertextual. Hasta ahora hemos visto que Cervantes rompió las reglas de la literatura y permitió que muchas voces contaran una misma historia, pero todavía hay algo más. Creó una novela que habla con otros libros. A eso se le conoce como intertextualidad. Puede sonar complicado, pero en la realidad lo vemos todos los días. Por ejemplo, cuando una película hace referencia a otra, o cuando un personaje dice una frase famosa de otra historia.
y todos la reconocen. Es como un guiño o al lector o al espectador. Imaginen que en una película alguien dice que la fuerza te acompañe. Aunque no parezca el nombre de la película, muchas personas entienden que está haciendo referencia a Star Wars. Eso es un ejemplo de intertextualidad, una obra dialoga con otra. Pues Cervantes hizo exactamente eso, pero hace más de 400 años. Solo que, en lugar de hacer referencias a las películas, la hacía hacia los famosos libros de caballería. He leído cientos de historias de caballeros. Ahora yo viviré una aventura gloriosa. ¿Y quién te dijo que esas aventuras eran reales? Mis libros lo dicen. Don Quijote cree tanto en los libros de la caballería que empieza a comportarse como si viviera dentro de uno. Aquí está la innovación de Cervantes. No escribe una historia aislada, construye una novela que conversa constantemente con otras obras. Las imita, las critica, se burla de ellas y al mismo tiempo les rinde homenaje. Por eso decimos que Don Quijote es una novela intertextual. Por ejemplo, los libros de caballería presentaban castillos impresionantes. Don Quijote ve una venta y está convencido de que es un castillo. ¡Qué magnífico castillo! Seguramente acá vive un rey. Eso no es un castillo, es una venta donde pasan los viajeros. También esperaba encontrar princesas, pero muchas veces se encontraba con personas comunes. Sin embargo, su imaginación transformaba la realidad. Lo interesante es que Cervantes no solo hace reír con esas escenas, también invita al lector a preguntarse, ¿qué pasa cuando creemos ciegamente en todo lo que leemos? ¿Hasta qué punto una historia puede cambiar nuestra forma de ver el mundo? Hoy sigue ocurriendo algo parecido. Hay personas que ven un video en internet y creen que todo lo que dice es cierto, sin comprobar si es verdad. Otras repiten información solo porque la vieron muchas veces. Cervantes planea una idea muy parecida. Don Quijote no está loco desde el principio. Su manera de entender el mundo cambia porque pasa demasiado tiempo leyendo un solo tipo de historia y termina confundiendo la ficción con la realidad. Eso convierte en la novela algo mucho más profundo que una simple comedia. También es una reflexión sobre el poder que tienen los libros, las historias y las ideas para influir en las personas. Además, la intertextualidad no existe únicamente en mencionar otros libros, también significa tomar sus elementos para transformarlos. Cervantes conserva los caballeros, aventuras y rescates, pero cambia completamente la forma en que funciona. En lugar de un héroe perfecto, aparece un hombre común. En lugar de gigantes, hay molinos. En lugar de castillos, hay ventas. En lugar de princesas, personas reales. Así demuestra que la realidad puede ser mucho más compleja que las historias idealistas. Por eso, muchos especialistas consideran que Don Quijote no destruyó los libros de caballería. Lo que hizo fue dialogar con ellos para mostrar sus límites y proponer una nueva manera de contar historias. Y esa idea sigue presente hoy. Muchas novelas, películas y series hacen referencia a obras anteriores para rendir homenaje, cuestionarlas o reinventarlas. Cervantes fue uno de los primeros en hacerla de forma tan completa. En otras palabras, Don Quijote no solo cuenta una historia, también conversa en toda la literatura que existía antes de él, y eso fue una enorme innovación para su época. Pero Cervantes todavía tenía otro recurso que hacía su novela diferente. No solo mezcló ideas de otros libros, también mezcló narradores y distintos géneros literarios dentro de una misma obra. Y esa será nuestra cuarta razón. Razón número 4. Múltiples niveles narrativos y mezcla de género. Hasta ahora hemos visto que Don Quijote cambió la literatura porque rompió las reglas de los héroes, permitió que muchas voces contaran las historias y diálogos con otros libros. Pero Cervantes todavía tenía un último truco, y probablemente es uno de los más inteligentes de toda la novela. Pensemos en una película basada en una historia real. Al comienzo suele aparecer un mensaje como basado en hechos reales. Con esa frase el director intenta que el público crea más en la historia, pues Cervantes hizo algo parecido, pero muchísimo antes de que existiera el cine. En varios momentos de la novela, Cervantes juega con la idea de que él no es el verdadero autor de la historia. Dicen que encontró un antiguo manuscrito, escrito por el historiador árabe llamado Sid Hamel Benelgil, y que ese manuscrito fue traducido al castellano. Así crea la ilusión de que simplemente está transmitiendo una historia que ya existía. Hoy sabemos que fue un recurso literario, pero para los lectores de la época era algo sorprendente. De repente, la historia parecía mucho más real, porque no era solo una novela,
sino un supuesto relato histórico encontrado por casualidad. Miren lo que encontré. Un manuscrito perdido hace 400 años. ¿Y quién lo escribió? Pues según esto, un historiador llamado Sidehammer Benegil. ¿Y si el historiador exageró algunas cosas? Pues entonces tampoco sabríamos toda la verdad. Con este recurso, Cervantes consigue algo muy moderno. Hace que el lector dude. ¿Quién cuenta realmente la historia? ¿El narrador? ¿Cervantes? ¿El supuesto historiador? ¿El traductor? La respuesta nunca es completamente clara, y eso convierte la lectura en un juego de interpretación. Hoy estamos acostumbrados a narradores poco confiables y a historias contadas desde diferentes puntos de vista, pero en el siglo XVI eso era algo completamente innovador. Cervantes hacía que el lector participara, pensara y cuestionara a lo que estaba leyendo. Pero esa no fue la única innovación, también mezcló diferentes géneros literarios en una sola obra, y eso era muy poco común en su época. Por ejemplo, hay momentos en los que la novela parece una aventura de caballería. Unos capítulos después parece una comedia, porque las situaciones son tan exageradas que provoca risa. La historia cambió otra vez y encontramos momentos muy serios donde los personajes hablaban sobre la libertad y la justicia, la amistad y el poder, la educación a los sueños. Incluso aparecen relatos dentro de la misma novela, es decir, personajes que cuentan otras historias mientras avanzan en la aventura principal. Es como si adentro de una película empezara otra película relacionada con la primera. Piensen en una serie moderna. En un capítulo puede haber acción, en el siguiente comedia, después un momento triste y luego un misterio. Eso nos parece normal, pero Cervantes ya estaba haciendo algo parecido hace más de 4 siglos. Por eso Don Quijote es tan difícil de clasificar. No es solo una novela de aventuras, no es solo una comedia, no es solo una crítica social, es todo al mismo tiempo. Y precisamente ahí está una de las razones por las que muchos especialistas la consideran la primera novela moderna, porque la vida tampoco pertenece a un solo género. A veces vivimos momentos divertidos, otras veces enfrentamos problemas, también reflexionamos, aprendemos, nos equivocamos y seguimos adelante. Cervantes logró reunir toda esa complejidad en una sola obra. En otras palabras, la novela se parece mucho más a la vida real que a los antiguos libros de caballería, y esa forma de contar historias inspiró a escritores de todo el mundo durante los siguientes siglos. Hasta aquí hemos visto 4 razones por las que Don Quijote revolucionó la literatura, pero todavía falta lo más sorprendente. No tiene que ver con una batalla, ni con un narrador, ni con los molinos de viento. Tiene que ver con su final, porque la muerte de Don Quijote cambió para siempre la forma de terminar las novelas. Y es justamente ahí donde termina nuestro recorrido, con la quinta y última razón, la muerte de Don Quijote. Razón número 5. La muerte de Don Quijote. Durante toda la novela vimos a un hombre que nunca dejó de perseguir sus ideales. Se equivocó muchas veces, confundió molinos con gigantes, ventas con castillos y personas comunes con personajes de sus libros. Muchos se rieron de él, otros intentaron hacerlo entrar en razón, pero Don Quijote jamás dejó de luchar por aquello en lo que creía. Sin embargo, al final de la historia ocurre algo que nadie esperaba. Don Quijote regresa a su casa, está enfermo y poco a poco recupera la lucidez, deja de verse como un caballero andante y vuelve a reconocer como Alonso Quijano. Ya no soy Don Quijote, soy Alonso Quijano. Y todo lo que pensaba y lo que hice, las aventuras, solo fue imaginación mía. Ese momento puede parecer sencillo, pero cambió la historia de la literatura, porque en los antiguos libros de caballería los héroes casi nunca terminaban así. Normalmente seguían viviendo nuevas aventuras o quedaban preparados para continuar sus hazañas. Cervantes hizo exactamente lo contrario, le dio un final definitivo a su protagonista, no dejó abierta la posibilidad de otra aventura, no buscó un final espectacular, eligió un final profundamente humano. Y hay un detalle muy importante. Al recuperar la razón, Alonso Quijano también recupera la capacidad de mirar su vida con seriedad. Reconoce quién es, se despide de las personas que lo acompañaron y acepta su final. La verdadera grandeza del personaje ya no existe en vencer enemigos imaginarios, sino es simplemente enfrentarse a la realidad con honestidad. Muchos especialistas consideraban que esta decisión fue revolucionaria. ¿Por qué? Porque Cervantes demostró un personaje puede cambiar, puede aprender, puede reconocer sus errores y puede cerrar sus historias de manera completa.
Hoy eso nos parece normal, pero en el siglo XVI era una forma muy distinta de construir un protagonista. Además, este final tiene otro propósito. Cervantes quería dejar claro que las historias habían terminado, así evitaba que otros escritores siguieran inventando nuevas aventuras para Don Quijote. Era una manera de proteger a su personaje y de cerrar definitivamente su obra. Y eso tiene relación con algo que ocurrió en la vida real. Antes de que Cervantes publicara la segunda parte oficial de Don Quijote, apareció una continuación escrita por otra persona, que utilizó el mismo personaje sin su autorización. Cervantes respondió publicando su verdadera segunda parte, y al final decidió que Don Quijote muriera para que nadie pudiera continuar su historia como si fuera la original. Por eso, la muerte de Don Quijote no es solo el final de un personaje, también es una defensa de la obra de Cervantes y una afirmación de que toda gran historia merece un cierre pensado por su propio autor. Por eso, Don Quijote de la Mancha es considerada la primera novela moderna. Dale like y suscríbete. No te olvides de activar la campanita. Ya le No, me gracias. en la cara y le iba a dar a la... Yo también. No, pero es que yo le doy más duro. ¿Por qué no empezó? Es que me quedó grabado el que no morder algo. Lo hubiésemos cortado y ya. Tercero, dio su novela en un diálogo con muchos otros libros. Cuarto, mezcló distintos tipos de narradores y géneros literarios dentro de una misma obra. Y por último, el final de Don Quijote cambia por completo la forma de ver